narcotráfico y el crimen organizado en nuestro país ha adquirido bienes provenientes de sus actividades ilícitas. Dichos bienes, después de un proceso judicial, se someten a la extinción de dominio, que no es más que una acción a través de la cual el Estado persigue y se apropia de estos inmuebles para que la Sociedad de Activos Especiales SAE los administre a través del Fondo de Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado, o FRISCO. De allí que se haya determinado a partir de la Ley de Víctimas que este tipo de bienes, especialmente los rurales, sean utilizados para reparar a las víctimas. Desde antes del proceso de paz, el Fondo Frisco, que es lo que nosotros administramos, tiene un objetivo que es superior, que hace que todos estos bienes que fueron mal habidos con recursos provenientes de delitos se transmuten de alguna manera y se pongan al servicio de la sociedad. Tus tierras, tus derechos. La SAE es la Sociedad de Activos Especiales que se encarga de administrar los bienes en proceso de extinción de dominio. Su tarea es generar recursos para ser invertidos en políticas sociales y en contra del crimen organizado. El trabajo de la SAE viene apoyando la reparación a las víctimas del pasado conflicto. Algunos de los predios rurales administrados por esta sociedad han pasado a ser parte del Fondo de Tierras de la Unidad de Restitución, con los cuales se vienen compensando algunas de las víctimas que por algún motivo no han podido ser restituidas a sus lugares de origen. Yo soy Javier Andrés Escobar y les invito para entender el importante aporte de la SAE al proceso de restitución de tierras. El Estado que previó, el gobierno en qué previó en ese momento, dónde estaban los bienes para poder reparar a estas víctimas, para poder compensar a estas víctimas, y una fuente de esos bienes era la extinción de dominio. Es decir, bienes o tierras que fueron mal habidas, ahora con nuestro proceso de restitución de tierras y digámoslo de una u otra forma, ya con el posconflicto en ejecución, se están utilizando para reparar a víctimas. Es decir, un bien que tenía un mal propósito, ahora lo tiene para bien. Don Octavio y su esposa Isleni encontraron en la Hacienda La Gloria un lugar con enormes posibilidades para producir su agricultura, teniendo en cuenta su cercanía a Cali. Con ellos, otras 9 familias compensadas por la Unidad de Restitución de Tierras provenientes de diferentes partes del país decidieron darle nuevamente vida a esta hermosa tierra que antes de servir a la reparación a las víctimas pertenecía a Denis Gómez Patiño, alias El Zarco, miembro del Cartel del Norte del Valle. Estábamos en Cali, nosotros nos invitó la misma unidad de tierras, venían acá una cantidad de los ministros y un poco de gente que es un encuentro en la Hacienda La Gloria. Cuando veníamos entrando allí en el bus, yo le dije a mi esposa, este predio, esta es la hacienda. Le dije, nena, yo me soñé, o yo vi esto como en una visión y que es que esto era mío, ¿será que esta finca la van a dar y este predio me lo van a dar a mí? Y eso fue una realidad, que yo en sueños veía esto antes de conocer la hacienda. Cuando arrancó este gobierno, la administración de los bienes que venían de ser extinguidos a narcotraficantes y corruptos, pues no era la mejor y de hecho se había encontrado unos actos de corrupción. Ahora, muchas de estas tierras que estaban abandonadas en el marasmo burocrático y muchas veces de corrupción han sido recuperadas por el Estado y hoy se le están entregando a los campesinos y en este caso a las víctimas del conflicto. La Fiscalía General de la Nación lo que busca es contribuir a la política de tierras,
a través de la acción de extinción del derecho a dominio. Establece que hay unas destinaciones específicas para los bienes que entran al Fondo de Rehabilitación Social y Lucha contra el Crimen Organizado, específicamente para los bienes rurales. Y dice que los bienes rurales no entrarán al fondo, sino que se irán al Fondo de Tierras precisamente para sustentar esta política de tierras del Gobierno Nacional. Entre las destinaciones que siempre ha tenido el fondo ha sido el tema de restitución de tierras, el tema de víctimas. Entonces hay una suerte de normas que obligan que los recursos o de los bienes inmuebles en este caso, que son administrados por el Frisco, cuando pasan a través de una sentencia judicial a ser de propiedad de la nación, tienen una destinación que es todo lo rural, debe tener una vocación reparadora. Pues yo tenía en la Sonora 3 predios, pues los había conseguido todos con esfuerzo y con trabajo, y ya me dediqué mucho a lo que fue la compra y venta de ganados y vacas de ordeño. Entonces de esa manera cuando me desplacé, pues hubo mucho que me dolió mucho, pero dando gracias a Dios que nosotros como con esa fe y ese optimismo y fuerza de valentía, nosotros podemos y vamos a salir adelante con la ayuda de Dios. Me restituyeron el mismo predio, pero pues por estudios de la Unidad Nacional de Protección y por orden de juzgados se dio la compensación a través de mi estudio de riesgo. En el concepto mío son muy buenos predios, muy buenas tierras, porque para qué los suelos son muy buenos y tienen una topografía también muy bonita, y me siento, eso me hace estar contento de que está muy bien ubicada. Pues cuando a mí me dicen, Octavio, ya tenés la compensación y te vamos a dar el proyecto productivo, entonces eso sí me motivó mucho. Entonces yo creo que si a un campesino que verdaderamente trabaja le entregan un predio bien ubicado, va a ser más fácil que haya producción, que salga adelante, que tenga optimismo. Va uno como saliéndose de ese laberinto donde lo mete el conflicto a uno. Hoy día me siento feliz de estar acá. Amo esta tierra, este predio para mí es un tesoro invaluable en mi vida. A tan solo 15 minutos de Aguachica está la finca La Argentina. En el 2001 la justicia ordenó su extinción y pasó a ser formalmente propiedad del Estado después de un proceso penal contra los terratenientes que la habitaban. El predio fue transferido jurídicamente al Fondo de la Unidad de Restitución y entregado materialmente a 4 familias que habían sido despojadas de la vereda El Toco, corregimiento Los Brasiles, en San Diego, Cesar. La Sociedad de Activos Especiales juega un papel fundamental en este proceso de compensación, que no es otro pues que restitución, toda vez que ellos son los encargados de administrar los bienes que están en proceso de extinción y que fueron extinguidos. El proceso de extinción de dominio lo adelanta obviamente la Fiscalía General de la Nación y un juez de la República, el cual culmina con una sentencia de extinción como tal. Y en ese momento a nosotros nos llega un listado de los bienes extinguidos, y nosotros, dependiendo de las órdenes judiciales que tengamos en el nivel nacional o en el territorio, escogemos un predio. Si el predio es apto, nosotros inmediatamente le solicitamos a la Sociedad de Activos Especiales, que en virtud de la Ley 1448 y de la Ley 1708 nos transfiera el bien. Venimos del municipio de San Diego, Cesar, corregimiento Los Brasiles. Teníamos la parcela, la finquita en la vereda El Toco. En
empezaron a aparecer grupos armados, autodefensas, y hasta el momento en que hubo pues ya ataque masivo, masacres, se sentenció a la comunidad a abandonar, y eso pues nos llevó a dejar todo tirado e irnos a otro lugar. Entonces empezó ese proceso a través de los juzgados para ver cuál iba a ser la situación de nosotros, en vista de que ya había una familia asentada allí y nosotros pues ya no estábamos allí, pues nos otorgaron la compensación de unas tierras similares a las que poseíamos. La finca La Argentina, que fue la finca que se tomó en compensación para 4 familias, como quien dice una hermandad, porque somos conocidos desde hace mucho tiempo, y entonces eso generó confianza en nosotros. Restitución de tierra ha hecho muchas cosas, pero excelente, porque mire, me dio una compensación, la compensación que llegó a ser mía, ve aquí estoy, con toda mi familia, me hicieron un traslado de los Brasiles hacia aquí a Huachica. Allá tenía 26 hectáreas y aquí me dieron 19 hectáreas y media, porque me dieron las casas, ¿sí? Tengo luz, están los pozos del agua. No, esto ha sido, mejor dicho, para mí, el pueblo cerquitica, la ciudad que es Huachica, cerquita, nueva, la vía buena. Y aquí esos momenticos, 15 minutos, está uno aquí en la finca y una cosa que es mejor que allá donde estaba, porque allá duraba 2 horas caminando. Me siento bien y mi familia, todos, mis hijos, mi mujer, todos estamos contentos con esto que nos han dado. Lo que se hace es esperar la solicitud del juez de restitución de tierras a la Fiscalía General de la Nación, y una vez se haga esta solicitud, nosotros procedemos a darle la orden a quien está administrando estos predios, que es la Sociedad de Activos Especiales, para que se le entregue a la unidad de restitución de tierras para lo de su competencia. Inicialmente uno le daba cierto miedo, porque al decir, no, esto era de narcotraficantes, uno como que, wow, y entonces si van allá y nos sacan. Pero entonces hubo un acompañamiento de la policía, el ejército constantemente, entonces eso le dio a uno seguridad. Al recibir la tierra, pues se nos da un proyecto productivo, es un proyecto de ganadería. Ahorita estamos ordeñamos 8 vacas y estamos sacando pues una tina de leche, 40 litros, 45, 44 litros de leche. Esa leche la vendemos a Fresca Leche. El fondo de la unidad de restitución de tierras, porque así lo dispone la ley también, es el encargado, digamos, al interior de la unidad y al interior del proceso de restitución de tierras, adelantar los procesos de compensación a víctimas, de compensación a terceros de buena fe, de atender a segundos ocupantes, de administrar bienes para efecto de adelantar las compensaciones. Yo aquí no tengo nada que comer en el momentico, y en el momentico tengo que comer porque yo cojo una gallina, la mato, me voy para allá, traigo una matayuca, traigo un gajo de plátano, traigo un gajo por 4 filos. ¿Y qué? 1 litro de leche. Estamos tranquilos, contentos. Es que el campo es una bendición. Todos los meses tenemos que mandarle un listado a la unidad de restitución de tierras, y ellos mismos lo envían a la Agencia Nacional de Tierras, que también determina dentro de los proyectos productivos que tienen con vocación reparadora qué tierras les sirven o no, y nos las van pidiendo. Cuando se producen las sentencias, nos son notificadas y nosotros procedemos a hacer la entrega de estos bienes libres de toda deuda. Tenemos que ponerlos al día y entregarlos totalmente disponibles para que la unidad los aplique a los fines que tienen estos bienes, que es reparar víctimas.
las ayudas nos dieron el proyecto productivo. El proyecto productivo me compré 9 animales, 9 novillas. Estaban recién preñadas, ya me parieron, ya van para el segundo parto ya, las 9 novillas. Ya no eran 9, ya ahora son ya 18, de 18 ya va para 21, va para 21 animales. Entonces ha sido un cambio muy excelente y me siento tan contento con Restitución de Tierra, con todos los funcionarios que me han apoyado y me han ayudado a hacer lo que yo soy ahora en este tiempo. Y básicamente, dependiendo de cada línea, nos sentamos con la víctima y procedemos posteriormente a través de un acto administrativo a entregar el predio a esa víctima, luego a expedirle su título de propiedad o folio de matrícula inmobiliaria, lo que lo hace dueño, e igualmente hacemos una entrega material en la que le cercamos el predio, se lo entregamos y viene el área de proyectos productivos a implementar y posteriormente pues digamos el área de vivienda también a construirle su vivienda si es necesario. ¿Qué nos gusta y qué nos agrada de esto? Es muy cerca del pueblo. Las vías de penetración son muy buenas. Entonces eso pues, es un beneficio. La finca Miraflores en La Ceja, Antioquia, perteneció a los hermanos Galeano, socios del cartel de Medellín y cabecillas de la oficina de Envigado. El predio fue incautado por la Fiscalía en el año 2000 y declarado en extinción de dominio en 2009. En 2016 se entregó el predio a 10 familias víctimas del conflicto de diferentes partes de Antioquia y del país. Estas familias tienen hoy una nueva esperanza de reconstruir parte de la vida que perdieron por la guerra. Estos bienes pues, que fueron extinguidos están bien ubicados, digamos, tienen unas condiciones pues, para la explotación y para la vivienda muy buenas. Y en ese orden, digamos, el acceso a ellos es fácil, la explotación, pues digamos, por ser tierras muy buenas también es fácil, la comercialización de sus productos pues es también muy buena. Venimos del mismo municipio de San Carlos y hay gente de Granada y de las diferentes veredas, porque hay de Santana, hay otros de allá del Jordán, hay de Pabellón, de la misma municipio. Nosotros no queríamos volver por ningún motivo y sobre todo los hijos míos. Eso sí que menos, porque ellos sí estaban en peligro y los querían llevar. Entonces ahí fue que en Restitución de Tierras nos dieron 3 opciones. Entonces yo vi la opción de La Ceja, la vi buena, porque yo pregunté con amigos, ¿y La Ceja? ¿Cómo es La Ceja? Entonces me decían, no, eso allá es muy bueno. No, y el aeropuerto queda cerquita, y si de pronto saca producto para vender, pues hasta de pronto lo puede hasta exportar, de pronto. Vámonos para allá a ver qué se hace. Y la intención es trabajar y sacar productos, pero no tanto para comer, sino sacar excedente. Y esta tierra se presta. Yo vivía en el corregimiento del Jordán, Antioquia, municipio de San Carlos. A nosotros, ¿cómo nos afectó el conflicto? El 9º Frente de la FARC regó volantes y nos dieron un plazo estipulado para que saliéramos de la región. Entonces, por ese motivo, yo me vine desplazado para San Carlos. De ahí ya fueron las autodefensas los que empezaron a cobrarnos vacuna. Me dijeron que me tenía que ir para no tenerme que matar. Me dijeron que si quería volver a retornaba allá al lugar. Yo le dije que no, que por represalias me daba miedo, temía por mi vida, que yo no quería allá.
Entonces me dijeron, me pagaban en plata, que con 7,5 millones, le dije, no, es que yo no necesito la plata, yo quiero mi tierrita donde yo pueda cultivar, tener una vaquita, a mí me gusta la agricultura, me gustan los animalitos, donde yo pueda tener mis cositas que tenía antes de desplazamiento. Me dijeron que tenía 2 opciones, una compensación de un terreno y me construían la casa fuera en La Ceja, Antioquia o en San Carlos, y yo acepté. Y claro, se le entrega a la víctima y la víctima pues por orden judicial lo recibe, pero a su vez la unidad de restitución de tierras lo apoya con un proyecto productivo, lo asesora, si es necesario le construye una vivienda y la víctima casi en la mayoría de casos que yo he conocido reactiva, digamos, su vida económica, si se puede decir, porque las víctimas estaban en las ciudades, estaban en los municipios, ya se habían ido del campo. Con esto la gente está volviendo al campo y está obteniendo ellos beneficio económico y a su vez aportando a la economía agropecuaria, a la economía nacional. Lo que me dieron a mí en compensación son 6.400 metros, algo así. Pero para mí, pues, el método de sistema económico, para uno trabajarlo, es como si tuviera las 8 hectáreas, las 10 hectáreas que era mi tierra. Con el proyecto productivo no es tanto la cantidad, sino la equivalencia al proceso económico. Sí hay equivalencia. Para mí, pues sí. Tenemos aproximadamente 32.000 hectáreas que están extintas, es decir, que pueden ser inmediatamente utilizadas para las destinaciones específicas. Y en predios que están en proceso de extinción de dominio, tenemos unas 300.000 hectáreas que en su momento, cuando pasen al Estado, tendrán la vocación reparadora de estos bienes rurales. Vea, estas eran fincas de personas fuera de la ley. Esto fue una distinción de dominio. El Estado tomó posesión de esto, un terreno, un recurso económico mal habido, lleno de sangre, lo está poniendo en manos de nosotros los campesinos. Pues ahí me parece que esa es una respuesta a un problema. En este momento preciso, pues estaríamos cumpliendo metas del tema posconflicto, pues porque en el punto 1.1 del acuerdo de paz se establece una cantidad de hectáreas. Entonces nosotros estamos contribuyendo a esa meta, pero también estamos contribuyendo a través del Fondo Frisco, pues a que muchas comunidades que fueron gravemente afectadas por el fenómeno de la violencia puedan ser reparadas, volver al campo, tener proyectos productivos y hacer que la productividad del país en lo que tiene que ver con el campo se incremente. ¿Qué más aporte que estos bienes que fueron quitados, digamos, en su mayoría se puede decir a narcotraficantes, sean utilizados para la reparación a víctimas? Y es muy satisfactorio ver que todos estos bienes afectos al Frisco tengan un objeto social o que cumplan una misión social importante para el país, como es la reparación o la restitución de las poblaciones que fueron afectadas o que son afectadas por los fenómenos criminales. Mis hijos están muy animados porque aquí al pie, en el municipio y al pie de la finca, hay buenas opciones de educación, carreras profesionales, también tenemos las universidades acá muy cerca. Sí, no, contentos. Sí, se hizo justicia porque recuperé lo que yo tenía en el momento del desplazamiento, porque quedamos satisfechos.
El conflicto interno y el narcotráfico han hecho muchos daños juntos. Ahora, cuando ya no hay conflicto y los principales carteles se han reducido, es hora de consolidar un proceso de reparación a las víctimas. En ese propósito, la Sociedad de Activos Especiales hace un gran aporte al ofrecer estos predios a la restitución, teniendo en cuenta la calidad de estos suelos y la cercanía, en la mayoría de los casos, a los centros urbanos. Estas características sin duda se convierten en mayores posibilidades para la producción y la comercialización de cualquier producto. Por ello, los predios entregados por la SAE al Fondo de Tierras de la Unidad de Restitución hacen parte de la esperanza que hoy se respira en la recuperación de este país descompuesto.